con nuestro tema pendiente. La clase de ayer comentamos brevemente la resolución de este ejercicio. Bueno, vamos a darle seguimiento para poder concluirlo y poder pasar al siguiente tema, que hasta cierto punto sería el cierre de este curso. Bueno, habíamos comentado que en este ejercicio lo que nos estaban pidiendo era determinar la velocidad con la que el bloque llegaba al suelo después de haberse dejado caer desde una cierta altura. La manera de resolverlo o de analizarlo es a través de la conservación de la energía mecánica, aprovechando que, según nos comenta el problema, la fricción es despreciable. Bueno, vamos entonces a retomar esa idea para escribir lo siguiente. Dado que la fuerza de fricción se puede asumir despreciable y que que era en este caso la masa M o el bloque de masa M se mueve bajo la acción de la gravedad, podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Bueno, para esto entonces necesitamos determinar un instante para escribir la expresión para la energía mecánica en esa parte inicial y un segundo instante en el que escribamos la energía mecánica final. Bueno, el día de ayer ya habíamos avanzado en ese sentido. Ya habíamos dicho que la energía mecánica inicial sería cuando el bloque está a una altura h. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitacional. Aquí está. De hecho, la figura aquí nos lo muestra. Toda la energía es potencial. Bueno, cuando este bloque ha llegado al suelo, que es el instante final o instante número 2, vemos que lleva una cierta velocidad y que el cilindro, en este caso, la polea se puede visualizar como un cilindro, está rotando, tiene una cierta velocidad angular. Bueno, del otro lado entonces, tenemos que la energía mecánica final será igual a la energía cinética del bloque más la energía cinética rotacional proporcionado por este cilindro. Aquí está. Esta será entonces nuestra energía cinética una vez que estos objetos pues se hayan desplazado. Bueno, el bloque se haya desplazado y el cilindro haya rotado. Bueno, como bien mencionamos, queremos la conservación de energía mecánica. Por lo tanto, esas dos energías se tienen que igualar. Tenemos por un lado la energía mecánica al inicio, tiene que ser exactamente igual a la energía mecánica en el instante final. Y así estaríamos avanzando. Ahora, como nos dicen que se trata de un cilindro, debemos de ir a nuestras tablas para obtener cuánto vale su inercia rotacional. Aquí está. Para un cilindro que gira alrededor de un eje que pasa por su centro, su momento de inercia vale 1/2 de la masa por su radio al cuadrado. Muy bien, entonces
Vamos a pasarnos a esta ecuación y continuamos. Este término se va a quedar exactamente igual. Lo que vamos a hacer a continuación es sustituir el valor de la inercia de este cilindro, 1/2 de su masa por su radio al cuadrado, multiplicado por omega cuadrada. Y así estaría quedando, muchachos. Así estaremos desarrollando la parte que está en color verde, que es la energía cinética. Aquí, perdón, es luego. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos dice el problema que, veamos aquí, aquí está, que cuando el cable se desenrolla, no se estira ni resbala. ¿Qué significa eso? Que podemos relacionar, como fue en el problema de la clase pasada, la velocidad tangencial del cilindro con la velocidad lineal del bloque. De hecho, van a ser iguales. Por lo tanto, vean, como el cable, que sostiene a la masa m no resbala del cilindro ni se estira, podemos igualar la velocidad lineal del bloque con la velocidad tangencial del cilindro. Por lo tanto, bueno, voy a ponerlo, es decir, podemos hacer la siguiente, podemos tomar la siguiente igualdad como cierta. La velocidad del bloque es igual a R veces, donde R es el radio del cilindro, por la velocidad angular del propio cilindro. Esta igualdad se puede cumplir. Por lo tanto, nótese lo siguiente. Omega, la velocidad angular, se despeja, quedándonos velocidad lineal entre el radio del cilindro. Si a esta ecuación la llamamos 1 y a esta otra ecuación 2, vean que podemos sustituir esta igualdad aquí arriba y dejar todo en términos de la velocidad de la v. Entonces haremos eso que les acabo de comentar, sustituyendo la ecuación 2 en 1 y realizando algunas simplificaciones, obtenemos lo siguiente. Añadimos un poquito de álgebra para poder pues simplificar lo que tenemos. Bien, entonces tenemos del lado izquierdo de esta igualdad MGH, del lado derecho esta otra, este resultado. Haremos lo que acabamos de comentar. Esta omega la vamos a reemplazar por esta igualdad elevada al cuadrado. Aquí está, elevada al cuadrado. Notamos, vean, que esta r cuadrada se hace 1 con esta otra y podemos sumar nuestras cantidades de la siguiente forma.
queda algo como un medio de la masa del bloque que está descendiendo más la masa del cilindro entre 2 por v al cuadrado. Nótese que aquí hay un factor, un medio, en ambos lados, bueno, en ambos términos, son los que factorizamos. Y este un medio se junta con la m, quedando m sobre 2. Y terminamos entonces. Vean, nos preguntaba, ¿con qué rapidez del bloque, la rapidez del bloque que cae cuando llega al suelo? Cuando llega al suelo. Aquí está. De esta ecuación podemos observar rápidamente que la velocidad que estamos buscando tiene la siguiente forma. V es igual a, igualamos este resultado con este otro. Será entonces 2 veces la masa del bloque por G, por la altura a la cual se encuentra, o se encontraba, entre este factor. De hecho, lo voy a copiar aquí para ahorrar tiempo. Y es en una raíz cuadrada. Ahí está. Esa sería la velocidad con la que el bloque estaría llegando al suelo. ¿Cómo determinamos, porque también nos lo preguntan, la velocidad angular del cilindro? Bueno, pues ocupamos la ecuación 2. Vean, en la ecuación 2 ya tenemos este resultado. Basta con dividirlo por el radio del cilindro y tenemos la velocidad angular de ese sólido rígido. Voy a hacer el comentario para que quede en las notas comentado. La velocidad angular del cilindro se determinará sustituyendo la ecuación, bueno, no le he dado un número, creo que es la ecuación 3, sí, es la ecuación 3, sustituyendo esta ecuación 3 en la ecuación 2. Y listo. ¿Comentarios, preguntas aquí, muchachos, con el resultado, con el procedimiento? Bien, vamos ahora a determinar, o mejor dicho, a analizar este mismo problema, pero ahora desde el punto de vista de fuerzas. Tenemos entonces esta primera mitad analizado desde el punto de vista energético. Lo que utilizamos aquí fue conservación de energía mecánica. Bueno, la siguiente parte es retomar este mismo caso, pero ahora analizar las torcas y fuerzas para obtener la aceleración del bloque. Nos dicen aquí explícitamente, repasemos la situación que analizamos hace unos instantes y ahora determinemos la aceleración del bloque del bloque de masa m. Esa es la aceleración que hay que determinar, la de este objeto. Bueno, como sabemos, o debemos recordar, para analizar un problema a través de la segunda ley de Newton debemos de obtener el diagrama de cuerpo libre del sistema. Como tenemos dos objetos aquí, debemos construir dos diagramas de cuerpo libre. Bueno, entonces continuaremos con esta parte. Para analizar las fuerzas presentes en el problema, debemos obtener o construir el diagrama de cuerpo libre para cada objeto.
para cada objeto. En este caso sería 1, el bloque, 2, el cilindro. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para el cilindro, perdón, para el bloque está siendo suspendido. Cuando comienza a caer, van a estar presentes dos fuerzas. La fuerza de tensión, que tira de él hacia arriba, y el vector peso, su propio peso. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre es el que está aquí mostrado. Vean, la tensión y el peso del bloque. Yo espero que este diagrama de cuerpo libre no les cause problema. Es uno habitual que ya se ha hecho en problemas pasados. Bueno, ¿qué pasa con el cilindro? Bueno, como comentamos la clase pasada en este problema, construir un diagrama de cuerpo libre para un objeto que va a girar se tiene que realizar con cuidado. Las fuerzas que están presentes aquí sobre el cilindro van a ser tres. La tensión, que hace que el cable se vaya desenrollando. El peso, su propio peso, que también lo va a tirar hacia el centro de la Tierra. Y la fuerza normal, presente, perdón, aquí, en esta base. Bueno, de hecho es el mismo punto, es el mismo dibujo. La fuerza normal presente por estar siendo apoyado por este punto negro, que sería la base. Pensemos los cojinetes. Bueno, entonces tenemos la fuerza normal. Vean entonces, tenemos tres fuerzas actuando sobre este objeto. ¿Cuál es el punto importante a tomar en cuenta? Bueno, que dos de estas tres fuerzas están actuando justo en el centro de masa, justo en el punto medio, sobre el cual está rotando este cilindro. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre se tiene que dibujar pasando justo por el centro estas dos fuerzas, normal y peso. ¿Qué pasa con la tensión? Vean que en la figura tal cual, la tensión sí está siendo aplicada hacia abajo, pero a una cierta distancia del eje de rotación, como aquí se ilustra. Por lo tanto, la tensión se dibuja a una distancia r del eje de rotación. Esta distancia r fungirá el papel de el brazo de palanca. Muy bien, entonces de esta manera pasaremos a lo siguiente. Bueno, entonces los diagramas de cuerpo libre ahí están mostrados en la imagen. De los diagramas de cuerpo libre obtenidos o mostrados en la figura superior, obtenemos las siguientes ecuaciones. Bueno, comencemos por el bloque. Para el bloque, solamente tenemos actuando fuerzas en el eje vertical. Por lo tanto, aquí continuaré. Diremos eje Y. ¿Qué sucede en el eje Y para esta estructura, para este objeto? Pues tenemos una tensión positiva, en dirección positiva, menos el peso que apunta hacia abajo, por eso el signo menos, y esto tiene que estar igualado a una masa por aceleración. Pues como el objeto está moviéndose, va a estar descendiendo, va a estar acelerándose hacia abajo. Entonces tenemos un menos
masa por aceleración. Esta A representa la aceleración del bloque con masa m. Ecuación 1. Analicemos ahora para el cilindro. Para el cilindro, el análisis que hay que hacer no es como la segunda ley de Newton que conocemos, la del segundo parcial, porque el objeto no va a estar moviéndose en línea recta, sino que va a estar rotando. Por lo tanto, debemos de utilizar para el cilindro la segunda ley de Newton para rotaciones, que nos dice la torca total o torca resultante tiene que generar una aceleración angular que es inversamente proporcional a la inercia rotacional. Aquí está entonces. Esa es la que hay que aplicar para el cilindro porque este va a estar girando. Continuemos entonces. ¿Cuál es la fuerza que va a generar la torca que hace que este cilindro rote? ¿Cuál de las tres fuerzas presentes en ese diagrama de cuerpo libre hacen que este cilindro comience a girar? La tensión. Exactamente, la tensión. Por lo tanto, esta torca es provocada por la tensión. ¿Cuánto vale su brazo de palanca? Según nuestra figura. Es decir, ¿a qué distancia se encuentra del eje de rotación? Es esta separación. Esta línea que Es el radio. exacto, es el radio del propio cilindro. Así es, el radio del propio cilindro. Ahora, ¿esta torca es positiva o negativa? Es decir, si utilizamos la regla de la mano derecha, el pulgar estará apuntando hacia nosotros o hacia el interior de la pantalla. A ver, veamos. La tensión apunta hacia abajo. Asociado a esta distancia, podemos construir el famoso vector R que necesitamos en la torca, que iría del eje de rotación hacia el punto donde se aplica la fuerza. Este sería el vector R. Para encontrar la dirección de la torca, hagamos lo siguiente. Hagamos que estos dos vectores tengan el mismo punto en común, el punto de origen común. Y ahora sí, apliquemos la regla de la mano derecha, que nos dice, recuerden esto, la torca es R cruz F. La palma de la mano derecha se coloca en el primer vector, en R. Hay que extender la palma de la mano derecha sobre el vector R. Y después cerramos en dirección al vector F. Es decir, cerramos la palma para formar un puño, haciendo que los dedos se dirijan hacia donde se encuentra el vector en amarillo. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Si uno lo hace ahí correctamente. ¿Hacia nosotros? Exactamente, tiene que apuntar hacia ustedes, hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, tenemos una rotación positiva. Y de hecho aquí está, ¿no? Bueno, se sugiere que el cilindro gire de esta manera. Bien, entonces aquí, en esta ecuación, podemos poner un más, porque es una torca positiva. Igual a la inercia rotacional del cilindro. Bueno, esa inercia ya la consultamos en la tabla. Vale 1/2 de la masa del cilindro por su radio al cuadrado. Ahí está. Esa es la inercia rotacional del cilindro. Multiplicado por alfa. Y ahí está.
Esa sería la ecuación para el caso de las torcas. Un detalle importante también a recordar. Esta aceleración angular que va a presentar el cilindro tendrá un sentido, horario o antihorario. Es antihorario. Antihorario, correcto. Como es antihorario, la aceleración también es positiva. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de identificar correctamente los signos. Porque, bueno, un signo por ahí que pongamos mal hace, pues, evidentemente que los cálculos sean incorrectos. Y ahí está. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones. En esta ecuación, en esta pareja de ecuaciones, la que nos interesa es la variable de la aceleración. Vean, aquí nos pregunta, ahora la aceleración del bloque de masa m. A ver, aquí está la aceleración del bloque. Entonces ya, o sea, podríamos decir, bueno, pues si lo despejamos, ya tenemos la aceleración. Pero, cuidado, no conocemos cuánto vale la tensión. Y la información de la tensión aparece en esta ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejarla de la ecuación 2, sustituirle la ecuación 1 y comenzar a hacer álgebra para despejar AA. Pero bueno, ese sería como el procedimiento estándar. Pero notemos algo, una vez más. Como el cable es más, como es exactamente el mismo comentario, lo voy a retomar de este lado. Es exactamente la misma idea. Pero ahora la vamos a transcribir a las aceleraciones. Vean cómo cambia la idea. Como el cable que sostiene a la masa m no resbala del cilindro ni se estira, podemos igualar ahora no la velocidad, sino la aceleración lineal del bloque con la aceleración tangencial del cilindro. Es decir, que la aceleración del bloque es igual a r veces, donde r es el radio del cilindro, por la velocidad angular del cilindro. ¿Sí van siguiendo las ideas? Porque es importante que nos aclaren siempre que el bloque no resbala ni se estira. Esta condición es importante. De esta forma, con este dato, la ecuación 2 se reescribe como sigue. La ecuación 2 que tenemos arriba vean, voy a quitar ese signo positivo porque, bueno, no pasa nada si lo quitamos. Bueno, la aceleración angular aquí presente, que es esta misma, es esta, la podemos despejar de esta ecuación. De hecho, para que sea más clara la idea, lo voy a hacer explícitamente. Vean, de aquí se obtiene que la aceleración angular del cilindro es igual a la aceleración del bloque sobre el radio del cilindro. Hagamos esa sustitución aquí. Quitemos esta alfa y pongamos esta expresión. Ahí está. Si hacemos un poquito de álgebra
y despejamos a la tensión que nos queda. La tensión es igual, a ver, espero que sea claro para ustedes. Lo siguiente, esta R cancela a una de la que está aquí en cuadrado, pero hay otra R aquí dividiendo, por lo tanto, esta R cuadrada ya no va a aparecer. Lo único que nos sobrevive será la masa, la aceleración entre 2. Llamemos esta ecuación 3. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Entonces, bueno, tenemos este resultado ya final. Esta ecuación 3 es la que vamos a sustituir en la ecuación que tenemos aquí arriba, la ecuación 1. Noten que esta aceleración es la misma que está apareciendo aquí. Por lo tanto, tendremos que hacer un poquito de cuentas para pues obtener finalmente el resultado que estamos buscando. Entonces, sustituyendo la ecuación 3 en 1, obtenemos. Vamos a hacer los pasos. A ver. La ecuación 1. En la ecuación 1 quitamos esta tensión, la sustituimos por lo que tenemos de este lado. Así quedará. Pero de aquí podemos notar que la aceleración, la A que estamos interesados en obtener, aparece en dos lados. Aparece en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Entonces podemos aquí juntar el término en color amarillo con el término en color blanco. Factorizamos A. ¿Y qué nos queda? La masa por la gravedad. Este término en color azul. Y quedará entonces, déjenme ver aquí. Queda como un signo menos, ¿verdad? Queda menos. Queda M más M sobre 2. Listo. Esa sería la aceleración con la que este cilindro estaría moviéndose hacia abajo. Y estaríamos teniendo entonces nuestro problema. Y entonces del lado izquierdo tenemos la resolución o el análisis utilizando la, ¿cómo se llama? Conservación de energía. Y del lado derecho tenemos el mismo problema, pero ahora abordado con la segunda ley de Newton, tanto en su forma tradicional, digamos, la que conocemos, y en su forma rotacional, con las torcas. ¿Comentarios, muchachos, en este punto? ¿Dudas? Profe, es una pregunta, Sí. pero aparte. ¿Para cuándo es el examen? ¿Cuándo va a ser el examen? Sábado, perdón. ¿El sábado? Sí. Ok, ¿de qué hora a qué hora? Como ha sido habitual, de 9 a 12. Ah, ok. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces, así estaría quedando nuestro
nuestro problema. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, estos dos ejercicios que se revisaron, la clase de ayer y esta primera parte, hemos abordado un objeto que está rodando nada más, girando. Por ejemplo, que en todo caso será una polea. Está fija en su centro, está apoyada en una base fija, y lo único que puede hacer son esos objetos, pues tener un movimiento giratorio. Vamos a comentar a continuación un movimiento un poquito distinto, pero relacionado. Es el movimiento rodante. O en pocas palabras, cuando un objeto rueda. Bueno, el movimiento rodante es un movimiento en el que tenemos traslación, es decir, el objeto se mueve en línea recta, como está aquí mostrado de izquierda a derecha, pero además tenemos como que sumado, vamos a decirlo así, se le suma, se le añade una rotación alrededor de su centro de masa. ¿Cuál va a ser el resultado de estos dos movimientos? Pues lo que observamos, por ejemplo, en las bicicletas, en las ruedas de las bicicletas, o en una pelota. Avanza en línea recta, apoyado sobre el suelo, pero al mismo tiempo puede ir dando vueltas. A este movimiento es el que estamos llamando movimiento rodante. Entonces, bueno, continuaremos aquí. El movimiento rodante se compone de dos movimientos previamente estudiados. Es decir, en este caso vamos a considerar que un mismo objeto va a tener los dos movimientos. En los ejemplos pasados, repito, asumíamos que el objeto solo podía girar. En el movimiento rodante tenemos que un solo objeto puede tener la combinación de traslación y rotación. Bien, en el movimiento rodante se compone de dos movimientos previamente estudiados. Un movimiento traslacional del centro de masa, como vemos aquí. Recordemos, el centro de masa de una estructura es un punto en el cual asumimos que está la masa concentrada. Entonces, en una rueda, por ejemplo, perfectamente simétrica, el centro de masa se encuentra en el centro. Por lo tanto, si hablamos de la velocidad con que se mueve el centro de masa de 2 metros por segundo, también estamos diciendo que toda la estructura se mueve con esa velocidad. Bueno, entonces tenemos un movimiento traslacional del centro de masa más un movimiento rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. A ver, voy a ajustar un poco esto para que se vea bien. Y esto da como resultado de estos dos movimientos, vamos a tener justamente lo que conoceremos como un movimiento de rodamiento sin deslizamiento. Decir que es un movimiento sin deslizamiento, en pocas palabras, queremos decir de manera muy coloquial, el objeto no patina en el suelo.
muy coloquial, es lo que queremos decir con esta afirmación. Movimiento traslacional más movimiento rotacional da como resultado un movimiento de rodamiento sin deslizamiento, es decir, que el objeto no patina en el suelo. Hasta aquí es clara la idea, entonces, el tipo de movimiento que vamos a considerar. Ahora, aquí voy a cambiar de color para hacer el siguiente comentario. Para que un objeto gire mientras avanza, por decir un ejemplo, ¿no? De izquierda a derecha, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que ese objeto gire mientras va avanzando de izquierda a derecha? Una fuerza que lo haga girar. Exacto, una fuerza que genere una torca, y ya con esa torca es la que se encarga de producir la rotación. Entonces, para que un objeto gire mientras avanza de izquierda a derecha, se requiere que una fuerza de fricción estática actúe sobre el objeto. De otra manera, el objeto estaría patinando, o sea, avanzaría deslizándose, cosa que no queremos. Para ser más claros con esta idea, consideren la siguiente situación. Aquí tenemos esto. Creo que está muy grande, voy a cortar, así creo que quedaría mejor. Listo. Consideren ahora, esa es la rueda bueno, la llanta de una bicicleta, de una moto, una pelota, lo que ustedes gusten. Aquí está el suelo, entonces. Si este objeto patina, lo que coloquialmente decimos, ¿no? que está patinando, que está deslizándose, quiere decir que todo el objeto avanza hacia de izquierda a derecha, por ejemplo, en este caso, de izquierda a derecha. Todos los puntos, este punto, este otro, todos, vean cómo se desplazan. Todos avanzan al mismo tiempo hacia la derecha. Esto, repito, en el caso en que decimos que el objeto está patinando. Para que gire, necesitamos que una fuerza de fricción proveniente del suelo actúe de esta manera. A ver, aquí está. Actúe de este modo. Así. Esta fuerza es justamente la de fricción. Con esta fuerza de fricción, vean lo que va a suceder. El objeto va a experimentar entonces una torca que lo va a hacer girar. Y entonces ya también va a ir avanzando, sí, pero dando vueltas respecto a su punto medio, respecto a alrededor de su centro. Es lo que está sucediendo aquí. Requerimos que una fuerza de fricción actúe sobre el objeto justo en su contacto con el suelo. ¿Por qué decimos que es una fuerza de fricción estática? Bueno, porque justo cuando el objeto, cuando
digamos, un punto de este objeto toca al suelo, este punto está en reposo respecto al suelo, momentáneamente. Lo que dure ese contacto nada más. Podrán ser milésimas de segundo, centésimas de segundo, pero lo que dure, el tiempo que dure, aunque sea muy pequeño, el objeto no está moviéndose respecto al suelo. Está, digamos, ese punto está en reposo. Por eso se trata de una fricción estática, por eso asumimos que es una fricción estática. Por otro lado, y bueno, creo que voy a tomar como punto de inicio esta figura. Vean, en esta figura es como consiste en hacerle un zoom a esta sección para analizar lo que está sucediendo. Entonces, consideren esta imagen que está aquí al costado como una especie de zoom. Entonces, si hacemos un zoom, vean lo que tenemos. La fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. El punto B que ahí aparece es un punto que pertenece a la esfera. Bueno, aquí es una esfera que está rodando. Bueno, conforme el punto B va a irse aproximando al suelo para tener contacto con esta superficie, noten que su desplazamiento es hacia abajo. La esfera sigue avanzando. Entonces, en algún momento el punto P termina como el punto B termina en la misma situación que el punto P, que es decir, entra en contacto con el suelo. Bueno, la rueda o esfera sigue avanzando hacia la derecha. ¿Qué va a pasar a continuación? Que el punto que estamos aquí dibujando se va a separar del suelo. Es decir, va a tomar la forma o va a tener el desplazamiento mostrado en la figura o en el punto A. Vean. Y así va a suceder con todos los puntos, con el contorno de esta esfera o de cualquier rueda. Bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque si uno obtiene el trabajo mecánico, uno calcula el trabajo mecánico debido a esta fuerza de fricción, uno encuentra que el trabajo mecánico es cero. ¿Y qué implicación tiene esto? Bueno, que si el trabajo mecánico debido a esta fuerza es cero, significa que no va a generar cambios en la energía cinética, como el teorema trabajo-energía nos lo dice. Por lo tanto, podemos asegurar que esta fuerza de fricción no va a afectar en nada la ley de conservación de energía mecánica. ¿De acuerdo? Es importante mencionarlo porque en los siguientes ejercicios que vamos a realizar, esta fuerza de fricción va a estar presente. Pero si ustedes echan un vistazo hacia atrás, recordarán que cuando resolvíamos problemas siempre decíamos, aprovechando que no hay fricción, decimos entonces que la energía mecánica se conserva. Si hubiera fricción, la energía mecánica no se conservaría. Pero aquí vean lo que estamos diciendo, que sí hay una fuerza de fricción y que aún a pesar de ella, la energía mecánica se conserva. Pareciera entonces que hay una contradicción. No, o sea, por un lado me decían, mientras no haya fricción, la energía mecánica se conserva. Y ahora les estoy diciendo, pues a pesar de que hay fricción, la energía mecánica se conserva. Bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Sí o no? La respuesta es así de simple, como estamos aquí mostrando en la figura. La fuerza de fricción sí va a ser presente, pero si observamos qué es lo que pasa así, digamos, de manera muy próxima a la superficie, vemos que estos puntos se mueven de forma ortogonal a la fuerza de fricción. Por lo tanto, esta fuerza no genera trabajo mecánico. Bueno, haré el comentario aquí para tenerlo ahí presente. Entonces, la fuerza de fricción presente en el problema, o en esta situación, tendrá como único fin, como único efecto, producir
la torca necesaria para que el objeto ruede, para que el objeto, mejor dicho, gire alrededor de su centro. Ese va a ser el único fin de esta fuerza. Aplicando el teorema trabajo-energía, concluimos que la energía cinética del objeto rodante no se verá afectada. Y eso es entonces muy importante. Entonces tenemos el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción, punto el desplazamiento de los puntos A o B mostrados en la figura. Si ustedes recuerdan, esto es igual a el módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Si vemos aquí en la figura, el vector aquí representado en color amarillo es el vector D. Aquí o acá. Estos dos vectores, ya sea el A o el B, el que ustedes gusten, hacen 90 grados con la fuerza de fricción. Hay 90 grados entre ellos. Por lo tanto, aquí podemos tomarlo como 90 grados y coseno de 90 grados vale 0. El coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el trabajo mecánico debido a esta fuerza es de 0 joules. No va a agregar ni va a quitar nada de energía cinética. Comentarios hasta aquí, muchachos, preguntas de esto que tal vez no haya quedado claro. Aquí abajo estoy escribiendo lo que obtenemos de la energía, perdón, en la conclusión del teorema trabajo-energía. Recuerden ustedes, el teorema trabajo-energía nos dice que el trabajo mecánico debido a una fuerza genera cambios en la energía cinética. Si el trabajo mecánico es 0, pues evidentemente la energía cinética antes y después es la misma, no presenta cambios. Bueno, continuaremos con la siguiente idea. Bueno, finalmente, o como un comentario extra, para un movimiento rodante, la energía cinética se escribe de la siguiente forma. Va a quedar lo siguiente. La energía cinética va a tener dos partes, por decirlo de algún modo. La parte de energía cinética traslacional del centro de masa más la energía cinética rotacional alrededor del centro de masa. Por lo tanto, aquí tenemos un medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado más un medio, lo pongo aquí con otro color incluso, de la inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado.
Esa inercia rotacional que aquí aparece, espero que ustedes la recuerden. Ya habíamos hablado de ella cuando vimos el teorema de ejes paralelos. Aquí está. Vean, este ICDM es la inercia rotacional de un objeto alrededor de un eje de rotación que pasa por su centro de masa y que típicamente aparece registrada ya en tablas. Entonces, básicamente es para un cálculo ir a una tabla, leer la información ahí de acuerdo al objeto que estemos trabajando y listo. Sustituimos el valor de esa inercia rotacional en nuestros cálculos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, creo que aquí tendremos esta parte. Y bueno, un detalle adicional. Aquí lo voy a poner al costado. Adicionalmente, se tiene la condición para un rodamiento sin deslizamiento. ¿Cuál es esa condición que vamos a estar utilizando? Que va a ser muy importante. Mientras que un objeto vaya girando y no, ¿cómo se llama? No se deslice, la siguiente igualdad va a cumplirse, va a ser cierta, la cual dice, la velocidad con la que el objeto se mueva de manera lineal se relaciona con su velocidad angular a través de el radio de ese sólido rígido. Esa es la condición para rodamiento sin deslizamiento. Compárenla, si se puede hacer, compárenla con lo que hemos mencionado anteriormente para la condición de cuando un cable no se estiraba ni resbalaba. Es la misma. Tiene la misma forma, ¿no? Bueno, aquí también estamos teniendo ese comportamiento. Vamos a estar utilizando esa condición, ese resultado, pero como una característica que va a tener el rodamiento sin deslizamiento. Bueno, para poner en marcha estas ideas, vamos a ver un ejemplo muy rápido de este tipo de sistemas. Consideren esta estructura o este problema. Vean lo que nos dice. Tenemos una esfera que va a rodar hacia abajo por un plano inclinado. Nos preguntan sobre la rapidez de esta esfera sólida de masa m y radio r0 cuando llega al fondo de la rampa. Si, según nos lo dicen, parte del reposo desde una altura h vertical y además rueda sin deslizarse. Una vez más, es importante que nos hagan esta aclaración. Rueda sin deslizarse. Bueno, un comentario adicional. No hay deslizamiento por la fricción estática, la cual no realiza trabajo. Bueno, la justificación pues ya se las comenté hace unos instantes. Compare su resultado con el de un objeto que se desliza hacia abajo por la rampa sin fricción. Es decir, vamos a analizar este problema y después resolveremos el caso para un objeto que sí se desliza y veremos, bueno, qué pasa, ¿no? Cómo se comportan nuestros resultados. Bueno, para resolver este problema, lo que haremos es utilizar la conservación de energía mecánica. Aplicaremos la conservación de la energía mecánica aprovechando que la fuerza de fricción, estática no genera trabajo y que durante su desplazamiento sobre
el plano inclinado. A ver, aquí creo que voy a mejorar la redacción, porque creo que no queda muy claro. A ver, aplicaremos la conservación de energía mecánica aprovechando que la fuerza de fricción no estática no genera trabajo y que la esfera y que sobre la esfera actúa la fuerza de gravedad durante su desplazamiento sobre el plano inclinado, porque ahí es más clara la idea. Por estas dos razones es que tenemos, digamos, es válido aplicar la conservación de energía mecánica. La fuerza de fricción no genera trabajo, es decir, no va a quitar ni contribuir con un exceso o eliminar energía, y además la fuerza de gravedad es con la fuerza conservativa. Bueno, elegiremos como nivel de referencia al suelo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar como 0 de las alturas al suelo. De esta manera, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale la energía mecánica al inicio? Asumiendo que el suelo es el nivel 0 de referencia. Tendrá de altura, bueno, Ajá, tendrá... por, Sí, sí. es un medio, sí, ¿no? Es la de un medio Pero a ver, ¿qué tipo de energía tenemos al inicio? gravitacional. Ok, potencial gravitacional. ¿Y qué forma tiene la energía potencial gravitacional? Mm, Ahí es la de un medio. No, no lleva ese factor. Mm, La acabamos de utilizar en el problema justo anterior. La de la masa por gravedad y por la altura. Correcto. La masa por la gravedad por la altura. Esa es la energía potencial gravitacional. Entonces, esta esfera, que tiene una masa m mayúscula en el problema, multiplicada por g, y por la altura a la cual se encuentra, que es h mayúscula. Ahí está. Esa es la energía potencial gravitacional al inicio. Bueno, vamos a ver qué pasa o qué tipo o cómo va a ser la energía mecánica cuando llega al fondo de ese plano inclinado. ¿Qué energías tendrá aquí cuando llegue en este punto? La esfera estaba en el punto, a una altura h, estaba en reposo. Se dejó caer, comenzó a rodar sin patinar sobre el plano inclinado. Llegó hasta el fondo de este, donde aquí está el dibujo ese en color amarillo. En esa situación, en ese instante, ¿qué forma tiene o cuál sería la expresión para la energía mecánica final? Como se encuentra ya acá en el fondo del plano inclinado, no hay altura. Por lo tanto, h para esa situación es 0, no hay altura. Pero ¿qué sí hay? Un ángulo. ¿Qué pasa con la energía? Desde el punto de vista de las energías, ¿qué de las energías queda ahí? ¿Qué tipo de energía está presente? Energía cinética. Energía cinética, solo energía cinética, porque ya no hay altura. Recuerden, la energía mecánica se conforma de energía cinética más energía potencial. Ahora, no hay altura, por lo tanto G vale 0. Tampoco hay resortes, esta también es 0. ¿Cuál es la única que sobrevive? Pues la energía cinética. Pero ahora, sí tenemos energía cinética, de eso no hay duda.
Pero pregunta, ¿la energía cinética que queda aquí al fondo es traslacional o rotacional o un poco de ambas? ¿Sería ambas? Va a ser ambas, porque el objeto estuvo rodando, o sea, todo su trayecto estuvo rodando. En ningún momento dejó de rodar. Por eso dice aquí rueda sin deslizarse. Por el momento en el que patine, por muy pequeño que sea el tiempo que haga este movimiento, que patine, pues decimos que ya, o sea, perdió esa característica de ir rodando, ¿no? Y no es lo que queremos. En todo su trayecto, este objeto fue rodando. Por lo tanto, la energía cinética que tenemos aquí es traslacional, porque se movió del punto A al punto B, más una energía rotacional, porque no solamente se movió del punto A al punto B por el plano inclinado, sino que vean, pues estuvo rodando, fue girando. Bueno, escribimos entonces lo que vale, ¿no? Que sería un medio de la masa de la esfera por la velocidad con la que se esté moviendo, con la que llegó al fondo del plano inclinado, más un medio de la inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por su centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Así quedaría entonces la energía mecánica al final. Es energía cinética, pero de dos tipos, traslacional y rotacional. Luego, ¿qué podemos hacer? Ya que tenemos estas dos energías en dos instantes separados, dos instantes distintos. Igualarla. Exactamente, porque en eso consiste justamente la conservación de energía mecánica. Podemos igualarlas. Entonces aquí, igualando las energías mecánicas anteriores, bueno, pues vamos a continuar con este paso. Entonces, del lado izquierdo queda MGH. Y del lado derecho, pues tenemos que escribir todo esto. Ahí están igualadas estas dos energías. Pero vamos a continuar, vamos a seguir desarrollando este término que tenemos aquí. Vean, esta es la energía, el momento de inercia de una esfera que está rotando alrededor de un eje que pasa por su centro. Este dato entonces hay que obtenerlo utilizando pues, las tablas estas de inercias. Vamos a consultarla. Nos dice aquí, para una esfera uniforme de radio R0 que gira alrededor de un eje que pasa por su centro, su inercia rotacional vale 2/5 de la masa por su radio al cuadrado. Bueno, pues vamos a utilizar ese dato. Nos lo llevamos acá, en donde estamos trabajando, y ese término, esto que hoy estoy señalando, queda igual. Eso no ha cambiado. Este I lo vamos a reemplazar por tratarse de una esfera. 2/5 de la masa de la esfera por su radio R0 elevado al cuadrado por omega 0 cuadrada. ¿De acuerdo? Ahí vamos ahí, haciendo esas sustituciones. ¿Qué más podemos hacer aquí para continuar el cálculo? Recordemos que queremos la velocidad con la que llega al fondo, pero una velocidad lineal, no la angular. ¿Cómo nos deshacemos de esta omega? Recordemos, el problema nos dijo, rueda sin deslizarse. Aquí tenemos
La condición para un rodamiento sin deslizamiento es que podemos hacer este cambio. Despejamos de esta ecuación a omega y la sustituimos justo aquí, donde está elevada al cuadrado. Entonces, bueno, haré el comentario ahora. Diremos entonces, aplicando la condición para un rodamiento sin deslizamiento, la ecuación anterior se reescribe como, vamos a reescribirla, vamos a ver vamos a obtener una forma simplificada. Entonces, la parte izquierda queda exactamente igual. La parte de la derecha, es ahí donde vamos a hacer un poquito de trabajo. Entonces, esta omega al cuadrado desaparece y la reemplazamos por v al cuadrado sobre r0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta r0 es el radio de la esfera, que es la misma que está pidiendo aquí. Aquí lo mencioné con palabras, no lo escribí, pero bueno, debe quedar claro que esa r es el radio del anillo, de la esfera, del objeto que esté rodando. Vean entonces, este término cancela con este y tenemos factores comunes. ¿Qué nos queda? Un medio de la masa. Vean, aquí tenemos la masa de la esfera. Aquí también. Aquí esto, si factorizamos, queda 1 más 2 quintos por la v cuadrada. Lo único que hice fue factorizar el factor 1 medio, la masa y la velocidad cuadrada. Lo único que se hizo ahí. ¿Cuánto da esto? Si lo simplifican, ¿cuántos tenemos ahí? Sería 1 entero más 2 quintos. ¿Eso cuánto es? Siete quintos. 7 quintos. Ahora, esos 7 quintos los multiplican por 1 medio y ahí viene el factor 7 décimos. 7 décimos de la masa por la v al cuadrado. Y listo, vean. Todo esto que teníamos aquí con dos términos, lo fuimos trabajando y se simplifica a 7 décimos de la masa por la velocidad al cuadrado. Es cuestión de álgebra ahí, ¿no? Se opera de esa manera. Bueno, pues vean, de aquí ya tenemos el resultado, ¿no? Si igualamos el extremo izquierdo con el extremo derecho, pues ya tenemos lo que estábamos buscando, que era la velocidad con la que este objeto, con la que esta esfera llega al fondo del plano inclinado. Por lo tanto, a ver, voy a escribir esto. El extremo izquierdo queda igual al extremo derecho. Y de aquí uno puede obtener, haciendo un despeje, ¿cuánto vale la velocidad entonces? Vean que la masa también se elimina. A 10 séptimos 10 séptimos, sí. de gravedad por altura. Así es. Velocidad Y al cuadrado, ¿no?
Ah, sobre una raíz cuadrada. Ajá. En una raíz cuadrada, en una raíz cuadrada. Esa sería entonces la velocidad con la que esta esfera sólida estará llegando al fondo del plano inclinado. Aquí voy a quitar esto, voy a mejorar este 7. Comentarios, muchachos, preguntas con el procedimiento. Puede que esté un poco largo el procedimiento, pero nótese que se está utilizando cosas que ustedes ya conocían, concretamente la conservación de la energía mecánica. La única diferencia es este término adicional. Este término extra que aparece aquí, pues va a depender mucho de cuál sea el objeto que esté rodando. Aquí, como es una esfera, tenemos que ir a las tablas para obtener la información de una esfera. Si fuese un anillo, si fuese un disco, si fuese un cilindro, pues tendríamos que ir y buscar en las tablas, pues qué tipo de objeto es el que está ahí, ¿no? Bueno, el problema nos pedía comparar este resultado con el de un objeto que sí se desliza, que solo patina, se mueve hacia abajo patinando, que no gire. De lo que tenemos aquí, ¿qué cambio haríamos para justamente obtener este resultado? Lo del radio, bueno, lo de adicionalmente, lo de velocidad es igual al radio por la velocidad angular. O sea, a ver, por ejemplo, en esta ecuación, a ver, en la que estoy marcando aquí, ¿hay que quitamos, que ponemos, o qué cambio hacemos para trabajar el caso de un objeto que sí se desliza? De esta ecuación en asterisco, ¿qué quitaríamos? ¿Qué quitarían ustedes para considerar el caso La de un objeto? inercia rotacional. La inercia, el término con inercia rotacional, ¿no? El término en color verde. Este término se quita. Lo quitamos y nos quedamos con este. Estos dos nos hablan de un objeto que se desliza. ¿Cuánto vale la velocidad para ese objeto que se desliza? Si solo utilizan estos dos términos, estos. A ver, haré el comentario aquí. Para un objeto que se desliza, pues basta con trabajar estos dos términos, ¿no? Todo lo que dijimos es válido, excepto que no tenemos este término en color verde. Este lo quitamos. Entonces vean, de aquí, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la velocidad? La raíz cuadrada, Ajá. 2 Ajá. ¿Sí? por la gravedad por la altura. 2 veces la gravedad, correcto, por la altura. Y también en raíz cuadrada. ¿Cuál es más grande? ¿Cuando un objeto se desliza o cuando un objeto tiene un rodamiento? Cuando tiene un rodamiento, ¿Es ahí cuando la velocidad es mayor? ¿Cuál de estas dos tiene una velocidad mayor? ¿En qué caso tenemos velocidad mayor? no, es Cuando cuando se se desliza. desliza. Cuando se desliza, ¿no? O sea, nos fijamos en el factor 2 y en el factor 10 séptimos. En efecto, esta velocidad que está aquí, a ver, voy a indicarla. A ver, déjenme pensar cómo, ya sé. Voy a ponerle un subíndice D para distinguirla de la de arriba. De deslizamiento. Podemos compararlas. Si comparamos estas dos, podemos concluir que V de deslizamiento es mayor que la velocidad que está
que tiene un rodamiento. ¿Por qué? Bueno, la razón está aquí, en esta ecuación. Vean, cuando un objeto rueda, como es el caso del problema, la energía potencial se transforma o se ocupa para bajarla, o sea, llevarla de la altura h a la altura 0, y además para ponerla a rotar o a girar alrededor de su centro de masa. Pero si toda la energía se ocupara en solamente bajar al objeto, o sea, que gane velocidad, energía cinética translacional, este término pues no se lleva a nada. Toda la energía potencial se convierte en energía cinética de traslación. Esa es la razón por la que tenemos este resultado. Cuando un objeto rueda, además de rota alrededor de un eje de su centro, por ejemplo, y además avanza en línea recta, parte de la energía pues se tiene que ocupar en ponerla a girar. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Con este problema, la solución. Bueno, el último ejercicio que queda pendiente y que, déjenme ver si queda pendiente, es analizar ese mismo problema, pero utilizando, ¿cómo se llama? Las fuerzas. Es decir, como lo hicimos con los otros dos ejemplos, lo resolvemos utilizando energía y después utilizando torcas y fuerzas. Lo vamos a hacer aquí también. Aquí lo resolvimos enteramente utilizando energía. Vamos a analizar el problema utilizando fuerzas y torcas. Eso lo haremos la siguiente clase. Bueno, pero para que ustedes también pues practiquen un poco, voy a, como parte del último ejercicio que ya saben que se les deja para entregar el día de hoy, un poco más tarde, será este. Este problema se va a analizar, es la misma situación, pero analizada desde dos perspectivas. La primera, se nos comenta que es una varilla, aquí mostrada, que está inicialmente en reposo y de forma horizontal. Tiene una masa m y una longitud L. Nos dicen que gira libremente. Dice, ignoramos la fricción. Bueno, con respecto a una articulación fija, este pivote está aquí en la pared. La varilla se mantiene en posición horizontal y luego se suelta. En este momento, cuando usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, cuando sucede eso, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre esa varilla? El peso. El peso, exactamente, solamente el vector peso. Bueno, ese vector peso, ¿en dónde está actuando? En el centro de masa. Y para una varilla delgada uniforme, ¿en dónde se encuentra su centro de masa? L/2. Exactamente, justo a la mitad. Por lo tanto, ¿cuánto vale el brazo de palanca debido a esa fuerza peso? A ver, esta varilla va a girar. ¿Dónde está el eje alrededor del cual va a girar? Apóyense de la figura del otro. ¿Sí? En el eje par. A ver, apóyense de esta figura, de la derecha. Es así como va a girar. ¿En dónde está el eje alrededor del cual va a girar? ¿Cero? En x igual a 0, es decir, aquí, ¿no? En este punto. Entonces, ¿qué tipo de rotación estamos? O sea, ¿cómo es su inercia rotacional? Veamos. Vamos a nuestra tabla. ¿Cuál caso estarán abordando para esta varilla delgada? ¿Inciso H o inciso G?
G. Sí, no, es G. El G, exacto, porque está la varilla rotando, pero alrededor de un eje que pasa por su extremo, por alguno de sus extremos, en este caso el izquierdo. Pues es la misma situación. Entonces, vean, ya tienen, a ver, aquí donde quedó, aquí abajo. Ya tienen la fuerza que está presente, que es el peso. Ya saben en dónde está actuando, el centro de masa. Ya saben que esta varilla se comporta, o rota, mejor dicho, alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Es decir, ya tienen la inercia rotacional. Bueno, en este ejemplo, lo que les pide determinar es la aceleración angular de la varilla y la aceleración lineal de la punta de la varilla. A ver, la aceleración lineal de la punta, perdón, angular de la varilla, pues es determinar alfa. Tienen que hacer un ejercicio similar a este que hicimos aquí, pero para una varilla que gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Imaginen, ya la calcularon, ya la obtienen. ¿Cómo van a determinar ahora la aceleración lineal de la punta de la varilla? La aceleración tangencial o lineal, recuerden ustedes, se relaciona con la aceleración angular. ¿Por quién aquí? A ver, aquí está. Por un radio, ¿no? Pero en este caso, el círculo cual nos están preguntando es este. Aquí está aquí estaría el centro, perdón, aquí de color. Este sería el centro de la trayectoria, el del círculo, y este sería el círculo. ¿Cuánto mide esa R en este problema? Sería L. Exactamente. Sería L. Entonces, básicamente lo que les pido es calculen alfa, la aceleración angular. Y el inciso B es nada más agarren esa expresión, esa ecuación que puedan obtener, y multiplíquenlo por L. Y listo. Ya tienen la aceleración lineal de la punta de la varilla. ¿Preguntas aquí con esta parte? Este ejercicio se tiene que hacer por el análisis de fuerzas y de torca. Ahora, el mismo problema, la misma situación, pero ahora nos pide determinar la velocidad angular de la varilla y la rapidez de la punta de la varilla. ¿Qué les recomiendo utilizar aquí? Conservación de energía mecánica. Cuando la varilla se encuentra en posición horizontal, por ejemplo, si toman el eje de referencia aquí, justo a la mitad, ¿qué tipo de energías tiene al inicio? Potencial. Bueno, no es energía potencial, ¿o sí? No tiene energía potencial. ¿Por qué? No sé por qué no Porque estoy no hay muy... altura. Es que la energía potencial gravitacional depende de la altura. Y si no hay altura, pues no hay esa energía. Es cero. Bueno, entonces no hay UG. ¿Hay energía cinética tal vez? Justo en esta posición. Así cuando está horizontal. Tampoco. Porque aquí nos lo dice. Primero horizontalmente en reposo. Entonces al inicio no hay nada de energía. ¿Qué pasa al final cuando se ubica en esta posición dada por la línea punteada? ¿Habrá energía cinética? Sí. ¿De qué tipo? ¿Traslacional, rotacional o ambas? Rotacional. Rotacional, solo rotacional, porque solo está girando. No, la varilla no descendió. Solo rotó alrededor de este eje, alrededor de este punto. Está rotando.
¿Tendrá energía potencial? Gravitacional, por ejemplo. Aquí les hago el comentario, sí tiene. Y, bueno, la pregunta aquí, mucho cuidado. La situación aquí es que, como es un objeto extendido, es decir, de una dimensión, un sólido rígido, ¿cómo sabemos cuánto descendió para entender una energía potencial asociada? Claramente no vamos a fijarnos en toda la barra, sino en quién, en un punto muy especial, que es el centro de masa. Entonces, cuando ese objeto desciende, fijémonos en el centro de masa. ¿Cuánto descendió? L/2. L sobre 2. Y entonces ya tiene la energía potencial gravitacional final. Porque el centro de masa descendió. Pasó de una altura cero, totalmente cero, a una distinta de cero. Y lo que tendrían que hacer es aplicar algo como lo que se hizo aquí, excepto que no hay esta energía de traslación. La única que hay es la de rotación. Ok, muchachos, entonces, bueno, este ejercicio es el último que les estaría pidiendo. Para que tengan tiempo, bueno, ya saben, les voy a dar oportunidad hasta las 10 de la noche para que lo resuelvan lo más claro posible. Pero bueno, las pistas o las ideas generales, pues ya las discutimos en hace unos minutos. Entonces, la primera se resuelve utilizando torcas y fuerza, y la segunda a través de la conservación de la energía mecánica. Preguntas, comentarios con algo de la actividad que les pido realizar. Ahorita, por el momento, no. Bueno, de cualquier manera, bueno, chequenlo. Y les digo, entonces a las 10 de la noche estaré cerrando ¿cómo se llama? La plataforma para recibir este trabajo. Sería el último ejercicio de estos. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario con respecto de la tarea.